Sean todos bienvenidos al canal de Flexiones Bíblicas. Vamos a estudiar a profundidad el contenido de Romanos 1 versículos del 1 al 32, seguido de un análisis. Y dice así: 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 2. Que él prometió antes por sus profetas en las Santas Escrituras. 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. A Jesús Cristo nuestro Señor. 5. Por quien hemos recibido gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, respecto de todos vosotros, de que vuestra fe es proclamada en todo el mundo. 9. Porque testifico de Dios que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, siempre que oro. 10. Pidiendo que, en cualquier manera, al fin, por la voluntad de Dios, tenga yo un próspero viaje para ir a vosotros. 11. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. 12. Esto es, para que juntos tengamos un consuelo mutuo, a través de la fe que nos es común a vosotros y a mí. 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener entre vosotros algún fruto, así como entre los otros gentiles. 14. Soy deudor tanto a griegos como a no griegos, a sabios como a ignorantes. 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. 29. Pues están llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia. Llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Estos, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Análisis del pasaje bíblico. Contexto y estructura.
Este pasaje es la introducción y la exposición inicial de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En él, Pablo establece su propósito, presenta el Evangelio y comienza a abordar la condición del pecado en el mundo. Se puede dividir en varias secciones. 1. Saludo y presentación. Versículos del 1 al 7. Pablo se presenta como apóstol y siervo de Jesucristo, enfatizando su llamado y el propósito de su misión. El saludo a los romanos establece una conexión personal y espiritual. 2. Acción de gracias y deseo de visita. Versículos del 8 al 15. Pablo expresa su gratitud por la fe de los romanos y su deseo de visitarlos para edificar su fe. Esto muestra su corazón pastoral y su compromiso con la comunidad cristiana. 3. La naturaleza del Evangelio, versículos del 16 al 17. Aquí, Pablo declara que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Esta afirmación es central para la teología de Pablo, subrayando la importancia de la fe. 4. La ira de Dios y el pecado, versículos del 18 al 32. Esta sección aborda la revelación de la ira de Dios sobre la impiedad y la injusticia. Pablo describe cómo la humanidad ha rechazado a Dios, lo que lleva a la degradación moral y espiritual. Temas principales. La dignidad del Evangelio. Pablo enfatiza que el Evangelio es el medio a través del cual Dios ofrece salvación, y no debe ser motivo de vergüenza. La justicia de Dios se revela en la fe, lo que establece un principio fundamental de la teología cristiana. Revelación de Dios. La creación misma es un testimonio del poder y la deidad de Dios, lo que deja a la humanidad sin excusa para no reconocerlo. Condición del pecado. Pablo describe la caída de la humanidad y cómo el rechazo de Dios lleva a una degradación moral. Esto se manifiesta en prácticas que son contrarias a la intención divina, como se observa en el comportamiento homosexual y en la descomposición de valores. Consecuencias del pecado. La entrega de Dios a la humanidad a sus deseos pecaminosos se presenta como un juicio. La lista de pecados que Pablo menciona ilustra la profundidad de la corrupción moral, reflejando una sociedad alejada de Dios. Conclusión. Romanos 1 versículos del 1 al 32, establece un marco teológico crucial para la comprensión del Evangelio y la condición del ser humano. Pablo aborda tanto la grandeza de la salvación en Cristo como la gravedad del pecado, preparando el camino para su argumentación sobre la necesidad de la redención. Este pasaje invita a la reflexión sobre la relación entre Dios y la humanidad, la importancia de la fe y las consecuencias de rechazar la verdad divina. Es un llamado a reconocer la gloria de Dios y la necesidad de vivir en respuesta a su revelación. No olvides suscribirte al canal, comparte y haz clic en la campana de notificaciones para mantenerte informado cada vez que suba los vídeos al canal.